Vamos a ver en esta clase vías de conducción. Y estas vías de conducción se clasifican en vías sensitivas y sensoriales, que son ascendentes, centrípetas, y nacen de la periferia y proporcionan información a los centros superiores. O vías motoras, que son descendentes, centrífugas, y que se originan a partir de centros efectores, que son los generadores del impulso motor para los músculos estriados. Estas vías descendentes o motoras se van a dividir en vías piramidales y extrapiramidales. La vía piramidal está compuesta por el tracto córtico-espinal anterior o piramidal directo, el tracto córtico-espinal lateral o piramidal cruzado y el tracto córtico nuclear o córtico vulvar o geniculado. Mientras que las vías extrapiramidales está formado por el tracto rubroespinal, el tracto vestíbulo espinal medial, vestíbulo espinal lateral, el tracto ponto retículo espinal o retículo espinal anterior, el tracto bulbo retículo espinal o el retículo espinal lateral, el tracto tectoespinal y las fibras olivoespinales. Veamos las vías ascendentes. Estas vías ascendentes son sensitivas y se dividen en sistemas anterolateral, un sistema de la columna posterior o sistema lenmeniscal medial y un sistema espinocerebeloso o vía de la sensibilidad profunda e inconsciente. El sistema anterolateral está conformado por la vía del tacto simple, que es el tracto espinotalámico anterior, la vía de la sensibilidad termoalgésica, que de la nocicepción y termorrecepción, que está conformado por el tracto espinotalámico lateral, el tracto espinoreticular y el tracto espinotectal. Mientras que el sistema de la columna posterior, o sistema lenmeniscal medial, está conformada por la vía del tacto epicrítico, que es táctil discriminativa, y de la sensibilidad profunda consciente de la propiocepción, que son los fascículos Gracil o de Gol y fascículo cuneiforme o de Burdach. Por último, el sistema espinocerebeloso está conformado por el tracto espinocerebeloso anterior, ventral o de Gower, que es cruzado, y el tracto espinocerebeloso posterior, dorsal o de Flesching, que es el directo. Por último, las vías sensoriales se las divide en la olfatoria, óptica, acústica y gustativa. Comencemos con la descripción de las vías motoras. Y estas vías son vías simples con dos neuronas solamente. La primera neurona está en la corteza cerebral y la segunda neurona se encuentra en el asta anterior de la médula y en los núcleos motores somáticos de los nervios craneales. Por lo tanto, a partir de un origen cortical común, hay dos contingentes de fibras motrices, las corticoespinales y corticonucleares. Comencemos a estudiar la vía piramidal, y esta tiene función motora, voluntaria, elemental, y su lesión provoca parálisis del lado opuesto con hiperextensibilidad y babisque positivo. Esta vía está formada por los haces tracto córtico-espinal anterior o piramidal directo, el tracto córtico-espinal lateral o cruzado y el tracto córtico-nuclear o geniculado. Y se calcula que está constituida más o menos por 1 millón de fibras nerviosas. En toda la vía piramidal, el 30% de las fibras provienen del área motora 4, el 10% provienen del área motora 6, el 3% proviene de las células de Betz, el 20% de las áreas 3, 2, 1 y el 20% restante de otras áreas corticales y subcorticales. De toda la vía piramidal, el 50% de las fibras van a la médula cervical, un 20% a la médula dorsal y un 30% a la médula lumbosacra. Veamos la vía piramidal directo o córtico espinal anterior. Ahí tenemos diferentes cortes del cerebro, pedúnculo encefálico o pedúnculo cerebral,
la protuberancia, bulbo y médula espinal. Esta vía piramidal directa, córtico-espinal anterior, tiene la primera neurona en la corteza cerebral. De allí pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. En el pedúnculo cerebral pasa por los 3/5 medios del pie. En la protuberancia pasa por los pies protuberanciales, donde son disociadas esas fibras por las fibras pónticas. En el bulbo forma el tracto córtico-espinal anterior, pasa por la sustancia reticulada blanca, formando las pirámides vulvares. A nivel medular, se ubica en el cordón anterior, cruza al lado opuesto, en el asta anterior de la sustancia gris, donde encuentra la segunda neurona, y el axón de esta segunda neurona se introduce en la raíz anterior y luego en el nervio espinal, que lo conduce hacia el músculo correspondiente que va a inervar. Veamos la vía piramidal cruzada o córtico espinal lateral. La primera neurona se encuentra en la corteza cerebral. A nivel del cerebro pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. Luego pasa por los 3/5 medios del pie del pedúnculo cerebral. En los pies de la protuberancia son disociadas por las fibras pónticas. Y a nivel vulvar forman el tracto córtico espinal lateral. Cruza al lado opuesto para formar la decusación piramidal, que es uno de los límites inferiores del bulbo y superiores de la médula, y se ubica en la médula, en el cordón lateral de la misma, para luego hacer sinapsis en el asta anterior de la sustancia gris, donde se encuentra la segunda neurona. Los- el axón de esta segunda neurona se introduce en la raíz anterior de los nervios para luego ir al nervio espinal, que lo conduce al músculo correspondiente que va a inervar. De esta manera, podemos deducir que todos los axones de la vía piramidal son cruzados, ya sea en el bulbo o en la médula espinal, estos se cruzan. Es por eso que siempre la lesión del lado derecho va a afectar la parte motora del lado izquierdo y viceversa. Veamos ahora la vía del geniculado o córtico nuclear o córtico vulvar. La primera neurona se encuentra en la corteza cerebral. Pasa en la rodilla de la cápsula interna, se divide en un pez o led menisco posterior que pasa por el quinto lateral del pie del pedúnculo cerebral, rodea la cara anterior formando la cinta en banda de Ferré, cruza al lado opuesto y desciende con el pez o led menisco anterior. Esta vía constituye el led menisco profundo y representa la vía óculo-cefalógira, y sus fibras van a los núcleos motores del globo ocular, que son el óculo motor, troclear y abducen. Mientras que es el pez o led menisco anterior pasa por el quinto medial del pie del pedúnculo cerebral, cruza al lado opuesto y desciende, y sus fibras van a terminar en la segunda neurona, que se encuentra en los núcleos trigémino, facial, glosofaringio, accesorio e hipogloso mayor. En la protuberancia pasan por dentro del led menisco medial o cinta de Reil media completa. En el bulbo cruzan o corren inmediatamente por detrás de las pirámides vulvares, y desde allí, de todo ese recorrido, van a ir a la segunda neurona, que son en el tercer y cuarto par craneal, en el sexto, en el quinto, en el séptimo par craneal, en el 9 par craneal o glosofaringio, en el accesorio y en el 12 par craneal o hipogloso mayor. Recordemos que el led menisco posterior van a los núcleos del óculo motoro tercero, del troclearo cuarto y el abduceno sexto, mientras que el led menisco anterior va a los núcleos del trigémino, el facial, el glosofaringio, accesorio e hipogloso mayor. Lo que hay que tener en cuenta es que el geniculado no llega a la médula espinal. Veamos ahora la vía del haz óculo-cefalógiro, que tiene función de los movimientos conjugados de los ojos, y es esta vía que hemos descrito anteriormente cuando hablamos del peso led menisco posterior, que sus fibras iban a terminar en los núcleos motores del globo ocular. La primera neurona se encuentra en la corteza cerebral de la zona 8 y en el área cefalógira cerebral. Desciende junto con los haces piramidales, pero sobre todo con el haz geniculado, y la segunda neurona la va a encontrar en los núcleos motores del óculo motor o tercer par craneal y del troclear o cuarto par craneal y del sexto par craneal o abducen.
Veamos las vías extrapiramidales, y estas participan en la producción de los movimientos automáticos o semivoluntarios y en la regulación del tono muscular. Son vías complejas que ponen en juego mediante sinapsis numerosas neuronas, y su característica común es que en ella participa el cerebelo, órgano del equilibrio, de la coordinación de los movimientos y del tono muscular. Y veamos la vía rubroespinal de Bolmonakov o córtico póntico cerebelo olivo rubroespinal. La primera neurona se encuentra en la corteza cerebral, la cual desciende con los haces frontopónticos, temporopóntico y paritoccipitopónticos. De allí van a hacer sinapsis en la segunda neurona en los núcleos pónticos del pie de la protuberancia. Luego de allí las fibras se unen y por pedúnculos cerebelosos medios van a la tercera neurona que se encuentra en la corteza del cerebelo, y de allí las fibras van a hacer sinapsis a la cuarta neurona en la oliva cerebelosa. Por pedúnculos cerebrosos superiores ingresa al pedúnculo cerebral, produciéndose un entrecruzamiento superior o de Wernicke, donde llegan a la quinta neurona que se encuentra en el núcleo rojo. Del núcleo rojo salen y se entrecruzan nuevamente con el nombre de entrecruzamiento tegmental anterior o de Forel. En la protuberancia descienden por la zona A de la calota y descienden con el nombre o formando el haz rubroespinal, que se ubica en el cordón lateral de la médula donde se cruza al lado opuesto a hacer sinapsis con la motoneurona del asta anterior de la sustancia gris, donde está la sexta neurona de la vía. De allí, los haces de esta sexta neurona van a dirigirse hacia el músculo estriado, es decir, un órgano efector. Mientras que el tracto rubroespinal va a nacer del el núcleo rojo, donde se encuentra la primer neurona de esta vía. De allí se entrecruzan del núcleo rojo con el entrecruzamiento tegmental anterior de Forel, y en la protuberancia desciende por la zona A de la calota, desciende, como les dije anteriormente, con el nombre de rubro espinal, se ubican en el cordón lateral de la médula espinal, donde cruzan hacia el lado opuesto para hacer sinapsis en el asta anterior de la sustancia gris, donde se encuentra allí la segunda neurona, para luego salir y inervar a un músculo estriado. Es decir, que el haz rubroespinal tiene dos neuronas, en el núcleo rojo y en el asta anterior, mientras que la vía córtico-póntico cerebelo rubroespinal, como el nombre lo dice, tiene 6 neuronas, que es córtico, es a nivel de la corteza cerebral, póntico en los núcleos pónticos, cerebelo en la corteza cerebelosa, olivo en la oliva cerebelosa y rubroespinal porque están la quinta neurona en el núcleo rojo y la sexta en la médula espinal. Veamos el tracto vestíbulo espinal, y está formado por el vestíbulo espinal anterior o medial y el lateral. El vestíbulo espinal anterior o medial se origina del núcleo vestibular medial del bulbo y su función es de reflejo motor, regula el equilibrio corporal de las extremidades proximales, tronco, cuello y cabeza. Mientras que el vestíbulo espinal lateral se origina del núcleo vestibular lateral del bulbo y su función es reflejo motor, regula el equilibrio corporal y ayuda a controlar el movimiento preciso de las porciones distales de las extremidades. Los núcleos vestibulares reciben fibras que provienen del núcleo fastigio del cerebelo, y de esos núcleos vestibulares se van a originar el tracto vestíbulo espinal. Ese tracto vestíbulo espinal se va a situar en el cordón anterior y lateral de la médula, y de allí van a sus fibras a cruzarse por la comisura blanca anterior y alcanzar el asta anterior del lado opuesto para hacer sinapsis en la segunda neurona, que se encuentra en el asta anterior de la sustancia gris. Veamos al tracto ponto-retículo espinal o retículo espinal anterior, donde la primera neurona se encuentra en la sustancia reticular y desciende como tracto ponto-retículo espinal o retículo espinal anterior. En la protuberancia pasan el fascículo o cintilla longitudinal medial en la zona C de la calota protuberancial. En el bulbo pasa por la sustancia reticulada gris y se ubica en la médula en el cordón anterior.
donde luego va a hacer sinapsis en la segunda neurona, en la motoneurona del asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal, en la motoneurona alfa y gamma, y el axón de esta segunda neurona sale de la misma por la raíz anterior del nervio espinal y desde allí se dirige hacia un efector. Veamos al tracto bulbo-retículo espinal o retículo espinal lateral. Tiene función refleja motora y estimula el tono muscular. La primera neurona se encuentra en la formación reticular del bulbo y sus axones descienden sin cruzarse, pasando a la médula espinal como tracto bulbo-retículo espinal. Este tracto se ubica en el cordón lateral de la médula para hacer sinapsis luego en la segunda neurona que se encuentra en el cuerpo de las motoneuronas alfa y gamma del asta anterior. El axón de esta segunda neurona sale de la médula por la raíz anterior del nervio espinal y de allí se dirige a un órgano efector. Veamos el tracto tectoespinal con función refleja motora acústica. Su primer neurona se encuentra en el colículo superior del mesencéfalo y sus axones cruzan hacia el lado opuesto formando la decusación tegmental dorsal y descienden por el tronco encefálico. Pasan por la protuberancia por el área C de la misma, en el bulbo, en la sustancia reticulada blanca, y se ubican en la médula como tracto tectoespinal, ubicándose en el cordón anterior de la médula para hacer sinapsis luego en la segunda neurona que se encuentra en el asta anterior en los cuerpos de la motoneurona alfa y gamma. El axón sale de la médula por la raíz anterior del nervio espinal y de allí se dirige hacia un órgano efector. Por último, veamos las fibras olivoespinales que se originan del núcleo olivar inferior del bulbo y ahí originan el tracto olivoespinal. Estas se cruzan en el bulbo y se ubican en el cordón lateral de la médula para luego alcanzar el asta anterior de la sustancia gris contralateral para hacer sinapsis con la motoneurona gamma. Veamos ahora las vías sensitivas. Ya hemos dicho que estaba formada por la vía espinocerebeloso posterior dorsal de Flesching o directo, la vía espinocerebeloso anterior ventral o de Gober o cruzado, la vía de Gol o fascículo gracil, la vía de Burdach o fascículo cuneiforme, el espinotalámico anterior y el espinotalámico lateral. Comencemos con el sistema espinocerebeloso. Tiene la sensibilidad propioceptiva inconsciente y las vías espinocerebelosas se detienen en el cerebro y por eso son inconscientes. La sensibilidad profunda, la propiocepción inconsciente, es transportada por dos tractos, como dijimos anteriormente, el espinocerebeloso anterior o ventral y el espinocerebeloso posterior o dorsal. Veamos la vía espinocerebelosa anterior o ventral o de Gower o cruzado. Esta trae la sensación profunda inconsciente de la cintura para abajo. La primera neurona se encuentra en el ganglio espinal, la segunda neurona en el núcleo de Bechteren, en el asta posterior de la médula, desde los niveles coccigios hasta el primero lumbar. De allí cruza al lado opuesto y asciende por el cordón lateral de la médula espinal. Asciende formando el tracto espinocerebeloso anterior, cruzado o de Gower, y en la protuberancia corre por la zona C de la calota y cambia de dirección, se dirige hacia atrás y a lo largo del pedúnculo cerebroso superior y cruza nuevamente la línea media para ingresar al cerebelo cuyo acción llega a la capa granulosa de la corteza del vérnice cerebeloso donde se encuentra la tercera neurona. Veamos la vía espinocerebelosa posterior o dorsal de Flesching o directa. Trae la sensación profunda inconsciente de la cintura para arriba. El primera neurona se encuentra en el ganglio espinal, ingresa a la médula por el asta posterior, donde se encuentra el núcleo torácico posterior de Clark, desde el tercer nivel lumbar hacia arriba, ubicándose luego en el cordón lateral de la médula espinal. A nivel vulvar, asciende por el cuerpo restiforme o cordón lateral del bulbo, formando el tracto espinocerebeloso posterior, que por pedúnculos cerebelosos inferiores van a ingresar
al cerebelo, a la corteza del paleocerebelo, donde se encuentra la tercer neurona de la vía. Veamos la vía del tracto epicrítico, táctil discriminativa y de la sensibilidad profunda consciente o la propiocepción. El tracto discriminativo y la propiocepción son transportados por medio del haz de Gol o fascículo gracil, que conduce el impulso sensitivo del miembro inferior y del tronco del mismo lado, y el haz de Burdach o fascículo cuneiforme, que transporta la información sensitiva del miembro superior y del cuello del mismo lado. Los receptores de estas vías utilizan exteroceptores para el tacto que permiten identificar más de un punto de contacto regional, que son los corpúsculos de Pacini y de Golgi-Mazzoni. Estos receptores de la sensibilidad propioceptiva se ubican en el músculo estriado, en el hueso, en el uso neuromuscular, en los tendones, en los órganos tendinosos y en las cápsulas articulares, es decir, en las terminaciones libres. Veamos la vía de Gol o fascículo gracil y Burdach o fascículo cuneiforme, que traen la sensibilidad profunda, consciente, táctil, discriminativa y epicrítica, en donde habíamos visto que las de Gol la traía del miembro inferior y tronco y el de Burdach del miembro superior y cuello. La primera neurona es ganglionar, de allí ingresan a la médula ubicándose en el cordón posterior de la misma, para luego ingresar y subir al bulbo, donde se encuentra la segunda neurona en el núcleo gracilo de Gol y cuneiforme o de Burdach, que se encuentra en el bulbo. Las fibras de esta segunda neurona se cruzan al lado opuesto, formando la decusación del les menisco medial o sensitivo o piniforme. En el bulbo ascienden por la cara posterior del mismo, en donde el haz de Gol o gracil se ubicaba en las clavas o cordón medial o fascículo gracil, mientras que el de Burdach primeramente subía o ascendía por el cuerpo restiforme o cordón lateral o fascículo cuneiforme para luego cruzarse hacia el fascículo gracil y ascender junto con el haz de Gol o fascículo gracil. En el mismo bulbo forman el menisco medial o cinta de Reil, que a este nivel es incompleta, ya que se une al espino talámico anterior. Luego ascienden en la protuberancia, donde se le une el espino talámico lateral y ascienden formando el len menisco medial, pero en este caso la cinta de Reil medio completa. De allí, porque se le une el espino talámico lateral. Es decir, que el len menisco medial incompleto sería el espino talámico anterior, Gol y Burdach, y el completo, el espino talámico anterior, lateral y Gol y Burdach. De allí ascienden en pedúnculo cerebral y pasa por detrás de la sustancia negra de la calota, encontrando luego la tercera neurona en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, para luego terminar el axón de esta tercera neurona en el área 321 de Brodmann, somatosensitivas primarias post-rolándicas. Veamos ahora los tractos espinotalámico anterior y lateral, y el sistema conduce la sensibilidad de presión, tacto, dolor y temperatura. El tracto espinotalámico anterior, los receptores corresponden a esteroceptores del tacto ligero y presión, mientras que el tacto espinotalámico lateral conduce la nocicepción, la recepción del dolor, y la termorrecepción, que es la recepción de la temperatura. Los receptores corresponden a esteroceptores para el dolor y la temperatura. Veamos a los haces espinotalámico anterior y lateral o vía de la sensibilidad táctil protopática y termoalgésica. La primera neurona de ambos se encuentran en el ganglio espinal, ingresan a la médula por el asta posterior de la misma, haciendo sinapsis en la segunda neurona en el núcleo cabeza de Waldeyer. De allí, el espinotalámico anterior se ubica en el cordón anterior de la médula, de la sustancia blanca, mientras que el espinotalámico lateral en el cordón lateral de la médula. El espino talámico anterior asciende en el bulbo, formando el len menisco medial, la cinta de Reil media incompleta, que luego se hace completa en la protuberancia y en el pedúnculo cerebral, junto con el espino talámico lateral, Gol y Burdach.
El espinotalámico lateral, luego de ubicarse en el cordón lateral de la médula, asciende como len-menisco espinal en la sustancia reticulada gris del bulbo. En la protuberancia y el pedúnculo se une al len-menisco medial, formado en ese momento por el espinotalámico anterior Golgi-Burdach, y forman allí la cinta de Rell media completa. De allí van a la tercera neurona, que se encuentra en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, y los axones de la misma llegan y se dirigen al área somatosensitiva primaria de la corteza del área 321 de Brodmann. Y aquí tenemos un esquema de los cuatro haces o cuatro vías de Gold o fascículo gracil, Burdach o fascículo cuneiforme, espinotalámico anterior y espinotalámico lateral, en donde van a formar el len-menisco medial o cinta de Rell media incompleta a nivel del bulbo, y luego ya en la protuberancia y pedúnculo cerebral forman el len-menisco medial o cinta de Rell media completa, formados por el Gold, Burdach, espinotalámico anterior y espinotalámico lateral, mientras que la cinta de Rell media incompleta está formado por Gold, Burdach y espinotalámico anterior. Los tractos espinoreticular y espinotectal, vamos a decir que las fibras espinoreticulares están entremezcladas con los tractos espinotalámicos, y estas fibras, al llegar a los niveles vulvar y pontino, se proyectan a los núcleos de la formación reticular. Las fibras del tracto espinotectal acompañan a los tractos espinotalámicos y a nivel mesencefálico se proyectan hacia el colículo superior y a la sustancia gris periacueductal. Veamos por último las vías sensoriales, y habíamos dicho que teníamos la vía olfatoria, óptica, acústica y gustativa. Veamos la vía olfatoria, que la primera neurona se encuentra en la zona olfatoria de la mucosa nasal o mancha amarilla, de la cual, de esas neuronas, se forma el nervio olfatorio, que va a hacer sinapsis luego en la segunda neurona, que se encuentra en el bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio se van a formar los tractos o cintillas olfatorias, que se van a dividir luego en estrías o pilares medial, lateral e intermedia, que junto con el gancho del hipocampo y la cintilla óptica van a delimitar el espacio o sustancia perforada anterior. Ese espacio, sustancia perforada anterior, vamos a tener que la estría olfatoria lateral, que es la más voluminosa, que es de sustancia blanca, se dirige lateralmente y atrás para llegar a la circunvolución hipocampada a nivel de su extremidad anterior en el gancho del hipocampo. Mientras que la estría olfatoria medial, que también es de sustancia blanca, es más delgada y más corta, se dirige hacia atrás y medialmente para terminar en la cara medial del lóbulo frontal, a la altura de la estría diagonal, que es la encrucijada olfatoria de Broca. Por último, la estría olfatoria intermedia, que es de sustancia gris, que es inconstante, se introduce directamente en la sustancia perforada anterior. Recordemos que la sustancia perforada anterior o espacio perforado anterior es un centro primario de la olfacción. Veamos ahora los centros corticales del sentido del olfato. Y tenemos que en el lóbulo temporal, a nivel de la extremidad anterior, gancho o uncus de la circunvolución hipocampal, es el lóbulo piriforme o área enterorrinal, que también es un centro cortical del sentido del olfato. Mientras que en el lóbulo frontal, a nivel de la sustancia perforada anterior, pero sobre todo en la estría diagonal, que es la encrucijada olfatoria de Broca, se halla situada debajo de la rodilla del cuerpo calloso en la cara medial del lóbulo frontal, que es el centro subcalloso o área paraolfatoria. Veamos las vías de asociación y conexiones de la vía olfatoria, y son numerosas y pueden dividirse en conexiones de centros olfatorios entre sí y conexiones a distancia. Lo de los centros entre sí, vamos a tener que los centros temporales y frontales pueden estar reunidos o unidos del mismo lado por las estrías longitudinal, medial y lateral, la cintilla cinerea y la circunvolución dentada, o por las estrías terminales.
Estas conexiones de un lado al otro pueden realizarse a través de la comisura anterior que une los cuerpos amigdalinos, pasando entre el pico o rostrum del cuerpo calloso, las columnas del fornix, la comisura del fornix y la comisura venular entre los núcleos de la avénula. Comencemos con la vía óptica. Y esta vía óptica tiene la primera neurona en las células bipolares de la retina y la segunda neurona en la octava capa de la retina, que son las células ganglionares. De esas neuronas se forman al nervio óptico. Este nervio óptico va a presentar fibras del campo temporal que proyecta el campo visual nasal y fibras del campo nasal que proyecta el campo visual temporal. Luego, las fibras nasales se cruzan formando lo que es el quiasma óptico y del quiasma óptico se forman el tracto o cintilla óptica, que este tracto o cintilla óptica presenta las fibras nasales de un globo ocular y las fibras temporales del mismo lado. De allí van hacia la tercera neurona que se encuentra en los cuerpos geniculados laterales del tálamo para formar las radiaciones ópticas de Gratiolet. De esos cuerpos geniculados laterales se originan fibras que forman los brazos conjuntivales superiores y que hacen sinapsis en los tubérculos cuadrigeminales anterosuperiores. Estas radiaciones ópticas de Gratiolet van a terminar en la cuarta neurona que se encuentra en la corteza del área 17, 18 y 19 del lóbulo occipital en la cisura calcarina. Veamos qué lesiones puede tener la vía óptica según eh, el nivel de la misma y qué pasa con la visión del ojo afectado. Si tengo una lesión a nivel del nervio óptico, por ejemplo, en este caso del globo ocular del lado derecho, voy a tener una ceguera del lado derecho. Si tengo una lesión en el quiasma óptico, en donde se cruzan las fibras nasales, voy a tener una hemianopsia bitemporal. Es decir, como la fibra nasal ve el lado temporal y el temporal ve la nasal, si se rompe las fibras nasales, no voy a ver el ojo, el campo temporal. Si tengo una lesión solo en las fibras temporales, no voy a ver del lado nasal del lado afectado. Si tengo una lesión en la cintilla o tracto óptico, voy a tener una falta de visión del lado temporal, perdón, del lado nasal del lado afectado y del lado temporal del contralateral. Si tengo una lesión posterior a los cuerpos geniculados, voy a tener cuadrantopsias y si tengo una lesión próxima a la área 16, 17, 18 y 19, voy a tener una falta de visión del lado nasal, del lado afectado y temporal del contralateral. Veamos ahora la vía acústica, donde la primera neurona se encuentra en el ganglio espiral u órgano de Corti en la cóclea. De allí van a hacer sinapsis en la segunda neurona que se encuentra en el núcleo coclear ventral y dorsal del bulbo. Las fibras de esta segunda neurona se entrecruzan formando lo que se denomina el cuerpo o entrecruzamiento trapezoide para seguir ascendiendo hasta la oliva superior o protuberancial, de las cuales salen fibras que forman el len menisco medial o cinta de Reil lateral. Hacen sinapsis luego en el colículo o tubérculo cuadrigeminal póstero e inferior para formar el brazo conjuntival inferior y llegar al tálamo, donde se encuentra la tercera neurona en el cuerpo geniculado medial del tálamo. De allí las fibras salen y pasan por el segmento sublenticular de la cápsula interna para terminar en la corteza de la primera circunvolución temporal en el área 41 y 42, donde se encuentra la cuarta neurona de la vía. Por último, veamos la vía gustativa. Y vamos a ver que la inervación sensitiva de la lengua está dada por el nervio cuerda del tímpano, rama del facial, que junto con el nervio lingual, rama del trigémino, inervan los 2 tercios anteriores de la lengua. Y por una rama del glosofaringio que inerva el tercio posterior, junto con ramas del décimo par cranealo vago, que también inervan el tercio posterior de la lengua, al igual que la epiglotis. Y la primera neurona va a depender de qué vía
se va a activar, por lo tanto puede tener esta vía gustativa diferentes orígenes, es decir, o la primera neurona encontrarse en diferentes lugares a nivel periférico. Por ejemplo, si la sensación es traída de los 2/3 anteriores de la lengua, van a venir a través del nervio facial o del trigémino, por lo tanto la primera neurona periférica va a encontrarse en el ganglio geniculado del facial. Si la sensación es traída por el glosofaringio, la primera neurona periférica se encuentra en el ganglio petróseo de Andersch. Mientras que si la sensación es traída por el décimo par craneal o vago, la primera neurona periférica se va a encontrar en el ganglio plexiforme. De ahí las fibras se van a dirigir hacia la segunda neurona que se encuentra en el núcleo solitario del bulbo, que forman a nivel de la parte craneal o rostral del mismo el núcleo gustativo de Nagiot. De allí las fibras se van hacia la tercera neurona que se encuentra en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, para luego esos axones ascender por el brazo posterior de la cápsula interna homolateral y terminal en la cuarta neurona de la corteza del hipocampo, que es el centro del gusto. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final del estudio de las vías de conducción ascendente, descendente, es decir, ascendente o motoras, descendente, sensitiva o sensoriales. Muchas gracias por su atención.